del Ministerio del Interior, conocidos hoy. Vamos a quitar el alarmismo. Es decir, el hecho de que los secuestros suban un 300%, por ejemplo, puede hacer pensar, había 100 secuestros y ahora hay 300. No, son los porcentajes. Aún así, el aumento de cierto tipo de delitos realmente nos ha llamado mucho la atención. Y para hablar de esto tenemos aquí esta noche en El Gato a Samuel Vázquez, portavoz de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Bueno, qué llamativo, ¿no? El aumento de la violencia sexual de forma particular, mientras los delitos más cruentos descienden. El aumento de la violencia, nosotros lo anunciamos cuando me tocó ir al Congreso de los Diputados, yo creo que va a seguir dándose en los próximos años. Este delito en concreto puede tener este año alguna explicación que no tiene por qué explicarse en base al modelo. Pero nosotros dijimos que la delincuencia va a subir. Va a subir porque creemos que los modelos europeos de seguridad están agotados, lo creemos. Hemos mirado a Europa y París está militarizada. Sí, Bruselas es un polvorín entre otras cosas porque comete los mismos errores que cometemos nosotros. Solo en Bruselas hay 6 cuerpos de policía diferentes, 6, eso es una burrada. Londres, estamos hablando de datos del 2018, Londres, en el primer trimestre de 2018, por primera vez en la historia, no había pasado nunca, ha tenido más homicidios que Nueva York, y esto es algo que nos tendría que estar ya poniendo a nosotros sobre aviso. Yo lo dije en el Congreso, no estamos preparados para una nueva realidad delincuencial que ha golpeado en Europa. Nosotros en los Pirineos no tenemos el escudo del Capitán América, va a golpear aquí y de momento no se está haciendo nada. El escudo del Capitán América está bien. Vamos a ver, yo me imagino que no haré otra cosa que dar voz a lo que están pensando la mayor parte de los espectadores, porque usted acaba de mencionar Londres, París, Bruselas y Madrid, que son escenarios de afluencia masiva de población extranjera en los últimos años. Ojo, rectifico, no de población extranjera, porque el problema no es que sean extranjeros, de población ilegal, que ese es el problema. Bien. Y por tanto crece el margen de la criminalidad. Claro. Pero es tan mecánico como todo eso. A ver, este es un debate que como es tan complicado de explayarte en él, porque enseguida te atizan, entonces a nivel político es muy difícil que los políticos entren a fondo en ese debate. Pero la realidad es la realidad. Nosotros tenemos un problema migratorio, Europa tiene un problema migratorio que es evidente y que si los políticos no lo atienden por cobardía, pasará a ser un problema de seguridad ciudadana. Esto es una realidad. Entonces pasa a ser un problema de la policía. Si hay algunos países que se han visto desbordados y han tomado una serie de medidas y nosotros no las tomamos, pues tendremos un problema también. Pero no tendremos un problema porque sean extranjeros, porque sean de otra nacionalidad, de otra raza, no. Tenemos un problema porque si la entrada es masiva, es descontrolada, no sabemos quién entra y va a haber un problema de arraigo, que es la palabra clave aquí, no nacionalidad, no raza, es arraigo. Es la palabra clave porque mientras la población autóctona pues tiene una serie de resortes familiares, de cultura, que le ayudan a no abandonar la senda correcta o que le están en un momento malo detrás de él, esta gente no lo tiene. Esta gente no tiene esos resortes, no tiene ese arraigo. Por lo tanto, si llegan de manera descontrolada, ya no te digo si llegan como están llegando, pues con violencia, con motines en los CIEs, con asaltos a las vallas, pues tenemos un problema y si los políticos no atajan ese problema por cobardía, por lo que usted quiera, porque no quieren perder votos, pasará a ser un problema de orden público, eso es evidente, ha pasado en todos los países. Estoy seguro de que todos nuestros contertulios tienen una pregunta al respecto, porque son datos realmente muy llamativos. Sí, además yo creo que este es un tema que evidentemente hay que decirlo claro y hablar claramente, aunque sea un tema políticamente incorrecto. Me refiero a todo aquello que siempre va relacionado con la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal, y la delincuencia, y es que es evidente que hay mayor tasa de criminalidad entre la inmigración que entre los españoles. Esto es así por proporción, no por número, lógicamente, porque son menos. De todas formas, es que cuando hoy se han dado estos datos, yo me he ido a buscar los que estaban en relación con la inmigración y me parece algo asombroso, que hay que decirlo claramente, porque es el claro ejemplo, los datos que voy a dar, de hasta dónde nos puede llevar una situación de inmigración descontrolada. Y es que, según el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior, en el 2016, en España se cometieron algo más de 300 asesinatos. Bien, la población inmigrante marroquí cometió en 2015 el 18% de ellos. Y eso que la población marroquí solo representa el 1,5% total de la población de España. Con lo cual, este es uno de los datos, pero después si los relacionamos con los delitos contra la libertad sexual, nos damos cuenta también que todos aquellos magrebíes que vienen de unas civilizaciones, magrebíes islamistas, que vienen de unas civilizaciones donde llevan a cabo lo que dice el Islam y ya sabemos cómo tratan a las mujeres o qué concepto tienen las mujeres, se dispara los delitos contra la libertad sexual. Con lo cual,
o le ponemos remedio a esto, porque aunque los datos sean lógicamente inferiores a la de la población española, son muy alarmantes que poco a poco y cada año sigan subiendo los datos, los delitos cometidos por este tipo de población. Sí, mire, ahora es otro proceso, pero cuando yo estudiaba era EGB, BUP y COU, ¿no? Yo también, Había sí. una asignatura en tercero de BUP para los de letras, que era filosofía, y dentro de esa asignatura era teórica la mayoría, pero había un tema que era de premisas y resultados, que era una serie de simbolitos. Yo soy profesor de eso. Vale, bien. Y entonces, cuando había una serie de premisas y todas eran erróneas o falsas, el resultado al final, ¿cuál iba a ser? Pues es evidente cuál va a ser, ¿no? Era lógica, claro. Lógica de sí, señor. Sí, vaya. Yo me acuerdo de ese trimestre, me acuerdo. Si aquí no se atajan los problemas, porque está prohibido hablar de ellos, si no se estudian los problemas, porque algunos está prohibido hablar de ellos, pues nunca llegaremos a las soluciones. Si hay siempre, en cualquier país, donde ha habido una presión migratoria ilegal masiva, descontrolada, los delitos violentos aumentan. Esto tiene una relación directa. Los delitos violentos aumentan. Eso es evidente. Pero se calla. Y todo esto se calla. Con esto hay otro problema también añadido, del que tampoco quiere hablar nadie, porque esto, si de la inmigración ilegal ya cuesta hablar, imagínese usted de la migración ilegal y de menores. Tenemos los MENAs. Los MENAs es un problema que nos va a golpear en un periodo muy breve de tiempo, de manera... Porque no le dan una solución política a nadie, no se la da por cobardía, porque no quieren. Y si no le das una solución política, ¿dónde acaba eso? Acaba en la calle, acaba donde siempre, acaba con un problema de seguridad ciudadana. Mientras no hablemos claro de los problemas, ¿cómo vamos a dar soluciones? Si no se nos permite hablar de los problemas, mire, yo escribí un artículo, que encima no lo escribí como coordinador de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI, porque yo escribo artículos como coordinador del Club de los Viernes, y dije una cosa, fíjese usted qué frase, que en el contexto actual, un país sin un control férreo de fronteras es una invitación al suicidio. Esto, que luego fue algo muy parecido a lo que meses más tarde dijo el ministro actual, pero que en aquel momento, hace unos cuantos meses, pues un diario, el diario.es, lo digo porque hoy he tenido en el juzgado un acto de conciliación, sacó en un nivel de alerta 4, yo soy un policía de la calle, escala básica segunda categoría, yo trabajo en la calle, no he querido nunca trabajar en una oficina. Sacó mi cuerpo entero, mi cara, mi nombre, el policía que invitan para ir al Congreso a hablar sobre la ley Mordaza relaciona inmigración con delincuencia, con enfermedades, con... Sí, bueno, el diario. Eso tiene un coste, ¿no? Pues yo asumo ese coste como lo que soy, pero ¿usted se imagina que va a asumir ese coste un político que quiere ser diputado? No va a asumir ese coste. ¿Cómo acabó la conciliación, por cierto? No, se ha presentado el abogado y no han querido conciliación y ahora me han contado que si quiero ponerles una demanda tengo que pagar yo, no sé, porque no... Qué interesante, ¿eh? Este es el periódico de Ignacio Escolar, ¿no? Sí, hoy dos periodistas que me sacaron tergiversando el artículo mío donde yo no hablo de la inmigración, sino de la inmigración ilegal y violenta. Cariñoso. El problema demográfico en España es terrible. Pedro, sí, es terrible y aquí el crecimiento natural no es suficiente como para reponer la población, ¿no? Es 1,2 de fertilidad femenina, entonces pues entonces hay que sacarlo de algún sitio, esa población, pero esa población tiene que salir de algún sitio. O sea, la inmigración es inevitable en España, porque si no, la pirámide poblacional no es una pirámide, es una especie de botella y se parte. Sí. Eso no soporta la población activa tanta población jubilada, ni infantil. Entonces, claro, efectivamente, pues sobre ese tema o hablas o la nación, sobre todo son los nacidos. El problema nacional, por definición, es la población, el censo, la población, la gente con la que cuentas. Entonces, claro, si los partidos políticos, y no atienden, ni siquiera Vox tiene un asunto relativo a la demografía, no lo tiene, tiene cosas así más o menos, pero no tiene. Entonces, ya te digo, me he hecho... Vamos, por favor, que al tema, si nos importa, que es criminalidad. Entonces, y estáis empezando a rozarla todo. Sí. Entonces, la cuestión es la siguiente. Se depende de la inmigración... Tipo de Vox. Se depende de la inmigración para entonces, primer asunto, hay que decir que España depende de la inmigración y España fue salvada en parte por la inmigración, desde el punto de vista poblacional, desde hace 20 años. Eso también hay que decirlo, asociado a la inmigración. O sea, quiero decir que los del diario.es tampoco tienen por qué... Quiero decirle, desde el primer momento en que la asociación ha sido la salvación demográfica de España de momento, pues ya estás diciendo algo muy positivo. Después, obviamente... La delincuencia es mucho más fácil que esté en una población inmigrante que una no inmigrante. Esto tampoco se puede ocultar. Sí, pero es una población desarrollada. Y si encima, además, España está en un país fronterizo, con una diferencia de PIB, de todo, la frontera con mayor diferencia del mundo,
la de Marruecos y España. Pero te concluye, por favor, Pedro. ¿Quieres ir exactamente dónde? Que no puedo concluir, te lo juro. Tengo que desarrollar un poquito más. No, pero es que esto es un programa de televisión, quiero decir, vale, puedes desarrollar, no sé, 2 minutos y medio. No, termino enseguida, pero la idea básica era la siguiente, que además tenemos una serie de programas políticos de descomposición del país. Y esos inmigrantes participan de él. Es decir, cuando se hace el censo de Cataluña y se vota en Cataluña, resulta que no votan los catalanes, es la primera falacia del catalanismo, no votan los catalanes, porque se supone que ese derecho lo piden en función del derecho que tienen los catalanes, adquirido, por lo visto, en el siglo XIII, XIV, una cosa impresionante. Entonces, pero es que ahí votan los marroquíes, que hay unos 300.000, votan en tanto que catalanes, en tanto que les asiste el derecho como catalanes, pues es la pretensión, vamos, a votar en un referéndum para descomponer España. Entonces tú tienes una población inmigrante con un riesgo de caer en las manos de unos planes políticos que suponen la descomposición del país, que suponen su descomposición. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Sí, bueno, en fin. Estamos hablando de criminalidad, quiero recordaros. Es importante un poco centrar el tema porque si no podemos terminar hablando de otras muchísimas cosas y la pirámide medio demográfica sin duda es un problema serio. ¿Me permites 30 segundos? Por favor, sí. Por si acaso queda alguna duda, yo, más allá de una policía para el siglo XXI, como persona civil que pueda opinar, yo soy liberal, creo en una libre circulación de bienes y personas, el problema es que no soy dogmático. En el contexto actual, pues hay que controlar eso. Yo la inmigración no creo que sea mala, la que viene controlada, a aportar, a trabajar, obviamente. Estamos rodeados yo voy al cole y todos los papás de los amigos de mi hija, el sábado tengo un choripán con ellos, soy el único español. Hay venezolanos, chilenos, argentinos, todos trabajan, no tiene nada que ver con la inmigración ilegal, violenta y descontrolada. Son dos cosas distintas. Por supuesto. Es decir, el fenómeno de la inmigración masiva, ilegal y portadora de una cosmovisión o de unos valores que, por desgracia, no son los de la civilización occidental, ¿no? Eso ha de generar problemas de seguridad de manera automática. O sea, es que tampoco hay que ser un genio de la sociología para ver eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no se habla? ¿Por qué ese extraño pudor, ese ocultamiento? Bueno, pues porque estamos prisioneros de un determinado progresismo buenista absurdo que cree que ocultando los problemas no existen. Eso es pensamiento mágico, es decir, los problemas hay que afrontarlos, hay que verlos en su realidad y a continuación pues buscar las soluciones que sean pertinentes. Y las soluciones también las conocemos, es decir, tiene que haber un control de fronteras riguroso, se tienen que combatir las mafias que trafican con personas, se tiene que evitar que determinadas organizaciones no gubernamentales de facto colaboren con esas mafias y, por último, hay que actuar de manera intensa, enérgica y decidida en los países de origen. Eso es lo que hay que hacer. Esto tiene que ver con el propósito de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI. Quiero decir, ¿cómo es una policía para el siglo XXI? Una policía para el siglo XXI proclama un cambio de modelo policial. Ya hemos dicho lo de los modelos europeos que estaban agotados. Nosotros queremos cambiar en una triple vía, el modelo estructural, el modelo operativo y lo que se llama carrera profesional. Nosotros lo llamamos procesos de liderazgo. Nuestro modelo estructural es el que es un saco sin fondo de millones que no impacta en la eficacia. Dejamos la eficacia en manos de personas, con esto que llamamos órganos de coordinación, ponemos 3 o 4 policías en el mismo territorio y luego creamos un órgano de coordinación política. Eso es dejar la eficacia en manos de personas. La eficacia la tiene que garantizar el modelo, porque si te sale un trapero, ¿ahora qué? Ahora te sale un trapero, ¿ahora qué? Si el modelo no puede garantizar la eficacia. Los órganos de coordinación en materias militar y policial no deben existir. La coordinación tiene que ser vertical. Nosotros planteamos un modelo dual, que es el modelo de más éxito en los países avanzados, que es una policía de nivel nacional o 2, manteniendo unas claras... claramente diferenciado de qué se ocupa una y de qué se ocupa la otra. Este modelo, luego en la parte más baja, un modelo territorial en el que creemos, pero supeditado al de arriba, y aunque en el despliegue funcionalmente el modelo territorial pueda depender del órgano territorial que se decida, o si se es pues, más centralista del delegado de gobierno,
Todas las policías, todas a nivel orgánico, a nivel de creación de órganos, a nivel de órdenes directrices, deben depender del Ministerio del Interior. Luego está el modelo operativo, que en España seguimos estando en los años 80. Hay que recordar, si tengo 30 segundos más, hay que recordar que el modelo operativo español viene de los años 80. En los años 80, el problema en España era mantener la estructura. Había un problema, un riesgo de involución, que ahora ya no hay. Entonces todo se creaba para mantener la estructura. Se atomizaron los cuerpos policiales, que es algo desastroso, todo en función de la estructura. Eso, en aquel momento, ¿quiénes eran los delincuentes famosos? El Torete, el Vaquilla, chavales de 17 años que robaban coches. ¿Estamos en esa realidad delincuencial ahora? Para nada. Y seguimos manteniendo el mismo modelo. Todo se dirige a mantener una estructura. Yo trabajo en una dependencia de 400 funcionarios, más de 200.000, atendemos a más de 200.000 personas. Un sábado de noche, lo que los americanos llaman horario de impacto delincuencial, un sábado de noche trabajamos 15. Un lunes por la mañana, de 9 a 2, trabajan 150. Sí, eso es un modelo construido para mantener la estructura, que no atiende a las tareas, que atiende a defender la estructura. Y de ahí luego salen los DAOs, los Pinos, los Villarejos. ¿Esa gente perseguía delincuentes? Esa gente mantenía la estructura. Hay una diferencia entre defender la ley, que es lo que hacen los líderes, y proteger la autoridad, que es lo que hacen los jefes, sumisos y mansos, escogidos desde el poder político. Bueno, se puede decir más alto seguramente, más claro, de ninguna manera. Es que es una Don Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Gato al Agua. A propósito de las cifras de criminalidad, muy interesante lo que ha dicho Samuel Vázquez y me parece que es un debate que habrá que volver a tener porque ciertamente es algo de lo que ningún político habla y hay que hablar.